situación de la política interior en España ante el problema que ha planteado la investidura. Pues vamos a hablar de los problemas de la investidura y voy a empezar leyendo a los oyentes las noticias sobre el PSOE y sobre el dilema de Pedro Sánchez, que tiene un dilema cornudo. Ah, sí. No sé si de cuernos, pero el que tiene el dilema cornudo es que está estudiado en la lógica. Que haga lo que haga, te coge o en un cuerno o con el otro. Pues en ese dilema está Pedro Sánchez, en un dilema cornudo. Sí, se estudia muy bien, es muy conocido. Dice el diario El Mundo: Pedro Sánchez bajo control interno. Los varones quieren que un comité federal del PSOE dé el visto bueno al pacto que pueda alcanzar el secretario general. Varios dirigentes consideran que la coalición con Podemos sería un suicidio. Y sigue el diario El Mundo diciendo que los varones quieren marcar y controlar el complejo camino que le espera al secretario general del PSOE. El comité federal lo que quiere es que el próximo sábado salga como mínimo el compromiso de que si Pedro Sánchez alcanza un acuerdo de investidura o de gobierno, ese pacto deba después ser ratificado en un plazo breve por un comité federal convocado para ello. De esta forma, los dirigentes territoriales se asegurarían el control sobre lo pactado. El acuerdo siempre tendrá que estar negro sobre blanco en un documento que se haría público. Lo que dice, según El Mundo, un destacado varón regional, que no dice el nombre, no dice la fuente, dice: lo que no vamos a permitir es la política de hechos consumados a la que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez. Esto que acabo de leer aparece en el diario El Mundo. En el diario El País dice: Pedro Sánchez e Iglesias chocan sobre los tiempos para el pacto de gobierno. Bueno, no es que choquen sobre los tiempos, es que Pedro Sánchez no puede pactar ahora con Pablo Iglesias, por lo que acabo de leer del diario El Mundo, porque los varones le tienen bajo control. Lo que dice el diario El País es que el secretario general de los socialistas insiste en la necesidad de respetar los tiempos y esperar al mandato del rey. Iglesias dice que esto no es más que una excusa para dilatar el tiempo y no hablar ahora. Y ha salido César Luena al paso de su jefe, de Pedro Sánchez, para dar una sensación de más dureza frente a Pablo Iglesias, de la que dio Pedro Sánchez el día del numerito, el sábado por la tarde, agradeciéndole a Pablo Iglesias que le hubiese hecho ya presidente del gobierno. Y ha salido al paso con unas declaraciones César Luena diciendo que el PSOE no aceptará propuestas desde el chantaje, ni anteponiendo intereses de partido a los intereses de los ciudadanos. Dice también que al Partido Socialista no se le puede venir con numeritos y teatrillos. Hay que venir en su momento y con su debida forma, con propuestas, rigor y seriedad. Y luego ha hecho una broma, alusión a lo de Juego de Tronos que tanto le gusta a Pablo Iglesias, y lo de empezar la casa por el tejado. Le acusa a César Luena a empezar, y en esto tiene razón, que empiece Pablo Iglesias la casa por el tejado, nombrando primero los ministerios y riéndose de esa manera del PSOE. Y luego, lo que también recoge el diario El País es que Pedro Sánchez quiere mantener esta semana conversaciones con Rivera, pero ya le ha contestado José Manuel Villegas, que es vicesecretario general de Ciudadanos, que no votará a favor del PSOE en ningún caso. Dice: Sánchez se equivoca al decir que la llamada que le ha hecho a Ciudadanos no es para buscar mayorías. Dice Villegas que si Pedro Sánchez llama es para solucionar el problema de los españoles, que es buscar mayorías, y no para hacer una tertulia o para comentar la actualidad política. Bueno. Muy bien. Como sobra que yo hoy haga comentarios sin referirme a que los hechos posteriores a mi análisis sobre el estrambótico discurso, conferencia de prensa de Pablo Iglesias, que se hundió. Mi tesis es que Pablo Iglesias, su vanidad, la vanidad, hundió las posibilidades que tenía Podemos de pactar con el PSOE un nuevo gobierno. Así que quien ha hundido esa operación de la izquierda utópica, que es Podemos, con la izquierda, el ala radical del PSOE, pero que de izquierda, Sánchez, quien ha hecho imposible esa posibilidad de gobierno ha sido el carácter personal de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no tiene control ni de sí mismo ni de los acontecimientos. Está empujado por ellos. Es un aprendiz de brujo que no domina el mecanismo que le ha puesto en marcha. No sabe frenarlo ni pararlo. Es tan engreído, es tan ignorante de los
miles de factores que hay que tener en cuenta cuando se está ante la posibilidad de ocupar el gobierno o un cargo alto de gobierno, es tan ignorante que él cree que solo con su jactancia, su manera chulesca de presentarse y de hablar, cree que con su carácter sádico ante el débil, como demuestra con Garzón o con su antigua novia o con Sánchez, a quien le ha comido ya la moral, cree que con eso basta para hacerse cargo de todo el poder de España. Todo, sí, sí. Un vicepresidente con los 4 ministerios principales y los medios de comunicación, incluido el ejército también, ya me diréis con eso quién era el dueño de España. Bueno, esa locura, ese infantilismo, esa vanidad, esa presunción le ha impedido a Pablo Iglesias triunfar. Es un aventurero de la política. Verdaderamente yo pienso que es una persona desequilibrada. No se puede insultar a la persona a la que estás buscando para liarte con ella o pidiéndole un pacto. Él no tiene control de sí mismo. Y a posteriori, por muchas tonterías que diga Errejón en la entrevista que le hace en La Sexta la señorita Pastor, tonterías, para justificar la metedura de pato colosal, el hundimiento que ha provocado Pablo Iglesias a su propia construcción, a su propia ambición, pese a las tonterías que diga, el hecho es que Pablo Iglesias ha destruido todo el armazón que lleva construyendo durante años para suplantar primero a Izquierda Unida, al Partido Comunista, luego al PSOE y finalmente a apoderarse de todo el poder sin control en todas las áreas de la acción pública española. Sí, su falta de control de sí mismo, su vanidad extrema, enfermiza, patológica, incontrolada. ¿Cómo puede estar acusando a Sánchez de que él no manda nada, proponiéndole un pacto para que acepte las migajas del banquete que se da a sí mismo, para aceptar que aseje la migaja de una presidencia nominal, pero sin ese acuerdo con Rajoy sería imposible su sueño erótico, porque para él el poder, su único erotismo es ese. ¿Qué ha hecho? Insultar gravísimamente, no al PSOE, eso por supuesto lo desprecia, pero es que lo desprecia antes de dedicarse a la política. Si el objetivo es, durante años lo que ha soñado es destruir al PSOE. No, lo que ha destruido es el único partidario importante que tenía en España que no fuera separatista. No tiene más partidarios que los separatistas, los del derecho a decidir o derecho de autodeterminación. Y el único, el PSOE, que es un partido respetado en Europa y en España por la trayectoria socialdemócrata de sus medidas de gobierno cuando ha estado en el gobierno, eso ha dado confianza a los banqueros, al capital financiero y a los europeos. Bien, pues a ese partido con ese nombre y esa tradición ha hecho imposible Pablo Iglesias, por su torpeza y su falta de inteligencia política, ha hecho imposible el pacto. Pero ya no tiene arreglo. Eso es mentira. Todo lo que ahora haga Sánchez es inútil. Si da igual, da lo mismo que el sábado el Comité Federal del PSOE le presenta la firma y Sánchez firmará un documento en el que el Comité Federal se reserve el derecho de ratificar el acuerdo por escrito que firme antes de la investidura Sánchez con Pablo Iglesias. ¿Quién se puede fiar de Pablo Iglesias? ¿Quién hay en el mundo español? ¿Quién puede tener confianza en la palabra de Pablo Iglesias? No es que cambie a la vez que el día, dentro de un solo día, sino que es imposible mantener crédito en la vida abigarrada de contradicciones, sucesos, suciedades, traiciones, que siendo tan joven ya Pablo Iglesias acumula más que los viejos lobos de la política. ¿Y por qué frente a él hay una esperanza? ¿Por qué hay una esperanza que todavía no está dibujada en los periódicos? Porque todavía nadie se atreve a decir nuevas elecciones. Como vengo diciendo desde el primer día, hubo un resultado de los votos y yo dije ese primer día, así no se formará gobierno con esto, hará falta otras elecciones. Ya me contestaron diciendo que las fuerzas del IBEX, no estoy ahora pensando en personas muy cercanas a nosotros, sino personas de fuera con un gran conocimiento de la economía y de las grandes empresas,
me aseguraban que no, que hay un acuerdo firme. Por Dios, nada. Habrá una alianza para gobernar entre PSOE y PP. Estos son personas que no conocen para nada los resortes de la política, ni el fundamento de la política, que estando en el poder, eso es lo último. Lo último es el poder, pero para llegar a él se tienen que atravesar muchos otros puentes, escalones, que están dictados ya no por el poder, sino por el carácter de cada cual, la psicología, la buena fama, la apariencia pública, y no todo el mundo está dispuesto a tirar todo por la borda a cambio de conquistar el poder. Eso puede hacerlo Pablo Iglesias, los demás no. Y ya para empezar, la serie de comentarios que a partir de ahora haré todos los días, para que se comprenda la política a fondo y se entienda por qué son inevitables las nuevas elecciones y por qué Mariano Rajoy, el tema ahora es Mariano Rajoy, ya no es Podemos. Podemos está eliminado. Pablo Iglesias no cuenta. Nada, es un fracasado. ¿Y recordáis el tiempo que lo digo? Es que los acontecimientos no me dan la razón. Es que era previsible que Pablo Iglesias insultara a Sánchez, invitándole a que aceptara el gobierno que él diseñaba. Eso sí, para mí sí era previsible, porque conozco el personaje, pero otros no. Y en cambio, la figura de Rajoy ha pasado desapercibida. ¿Por qué? Porque el 99% de los opinadores políticos y de los que creen que saben de política, a Rajoy lo daban absolutamente por descartado. Es que no había un solo partido que quisiera pactar con Rajoy. Todos de acuerdo, Rajoy no, todos. Es que no había una excepción. Eso es anormal. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algún factor distinto de la búsqueda del poder que está poniéndose por delante de los partidos que rechazan a Rajoy. ¿Acaso es que hay decencia en los que no quieren a Rajoy por la corrupción? Pero es que se puede acusar a Rajoy, el principal partido de la corrupción que es el PSOE. ¿Es que acaso la corrupción indudable de Rajoy, sí, yo no tengo ninguna duda, que está implicado en los papeles de Bárcenas y que no ha combatido la corrupción, que no ha sido firme y que ha hundido a Cataluña? No, ha hundido la idea de España en Cataluña. Si no ha hecho nada por salvar la unidad de España, ¿por qué vamos a creer que lo va a hacer ahora? Uy, ese es el misterio, ese es el enigma que hay que descifrar ahora. Ahora hay que concentrar la atención ¿en quién? En Rajoy. ¿Por qué? Porque las elecciones son inevitables. No perdamos más el tiempo en analizar las posibilidades de Podemos. Claro, ya ahí las veis, las estáis viendo. Que va a haber negociaciones, claro. Que no va a haber acuerdo, por supuesto. ¿Acaso Ciudadanos va a suplir la potencia internacional en Europa y los programas realizables políticos del PSOE? Eso es imposible. Es que no tiene ni número, ni potencia, ni capacidad para que Rivera y Rajoy formen un gobierno. Eso es imposible. Parto de la base de que las elecciones son inevitables. Y a partir de ahí, tengo que decir, ¿y qué va a pasar en las nuevas elecciones? Yo lo diré. Quien gana votos en nuevas elecciones son dos partidos, Rajoy y Rivera. Vuelve Rivera a haber tenido un mayor auge por su protagonismo intérprete o mediador en el Congreso y porque hoy aparece distanciado de las locuras de Sánchez y de la extravagancia total de Podemos. Entonces parece una persona sensata, a pesar de sus movimientos insensatos y a pesar, lo digo siempre, del traje que parece comprado en los chinos. Pero pese a todo, la figura de Rajoy es la central, porque si hay nuevas elecciones, quien está favorecido es el PP. Y el segundo, Rivera. ¿Quiénes están francamente perjudicados en unas nuevas elecciones? Pues es evidente que está el PSOE, pero más que el PSOE, mucho más que el PSOE, es Podemos. Pero no porque ahora sea una figura estrafalaria Pablo Iglesias, con sus mariachis ministros y sus bebés acompañando los actos solemnes del partido. No, no es por eso. Es que hoy ya Podemos no es un misterio. Y hoy se sabe que no va a gobernar en España. Hoy va a haber miedo pactar con él. Y si se presenta él solo, sin pactos ninguno, ni de PSOE ni nada, figuraros qué va a pasar con los que hasta ahora han pactado esas coaliciones en Cataluña, Valencia y Galicia. Si lo de Valencia ya se ha separado, Cataluña y Galicia, pero es que Colau y Beiras en Galicia van a apoyar a un perdedor, pero si ya se sabe que es perdedor, ¿con qué apoyo para contar? Podemos, Pablo Iglesias va a bajar el que más en las elecciones,
figurar si me estoy comprometiendo. ¿Y qué me importa a mí? Si yo estoy dando razones, no mías, sino las razones del electorado mediocre español que no sabe una palabra de política y que se guían por las impresiones. Pues estoy diciendo lo que va a suceder, que el eje va a pasar por Rajoy. Luego analicemos entonces cuáles son los motivos para que Rajoy no ceda ante la investidura de nadie, ni la suya propia. ¿Por qué no se atreve a decir que haya nuevas elecciones? Porque como las encuestas de opinión y los periódicos dicen que los ciudadanos, la inmensa mayoría, no quieren elecciones, pues no se atreve ningún partido a decir yo quiero elecciones. Cuando Rajoy está deseando que se produzca el escenario, el teatro, para las nuevas elecciones. Y se van a producir razones de Rajoy. La primera, desde luego, es verdad que nunca se puede olvidar la ambición de poder como el número uno, pero no todas las personas tienen la misma inteligencia ni la misma autocrítica para saber el camino que han de recorrer para colmar o llegar a esa aspiración del máximo poder. Eso es un misterio para los demás. De ahí la importancia que tiene el conocimiento de la psicología política. Mucho más que el de la psicología social. El conocimiento de las masas, eso es una cuestión. Pero el conocimiento de los personajes políticos es esencial para saber cómo van a comportarse. Y yo digo ahora que Rajoy no va a tirar la toalla. Rajoy se presenta, no va a dimitir. Al menos no si antes no pasa 2 años o 3 o 4 de presidente del gobierno. Él no puede admitir pasar a la historia como un corrupto, que ha perdido el poder por corrupción. Eso no lo puede admitir. Es verdad que él no ha combatido la corrupción, pero todo eso él no le da tanta importancia como al éxito extraordinario que tiene en el mundo de las finanzas y de la economía y de los gobiernos mundial, Estados Unidos y toda la Unión Europea, todos creen que la gestión de política económica de Rajoy ha sido ejemplar, la primera del mundo, porque ha tenido éxito. Todos ocultan el hecho que tienen que ocultar. ¿Cómo van a decir que Rajoy ha triunfado porque el Banco Central Europeo le ha dado millones y centenares y miles de millones de euros? Claro, ¿y qué van a decir la banca? Hay una entrevista hoy con el presidente Francisco González del Banco Bilbao Vizcaya. Y dicen lo mismo todos. Rajoy es un triunfador en la economía, pero, dice, no ha combatido bien la corrupción, el gran capital bancario, que ha sido salvado por Rajoy, empieza ya a cubrirse ante la posibilidad de que Rajoy no sea candidato. Pobre tonto, pobre ignorante, presidente del Banco Bilbao Vizcaya. Sí, parece que eres listo, hablas bien, ¿no? No sabes nada de política. Si Rajoy va a ser el próximo presidente del gobierno, cállate y no metas la pata, porque te van a decir cómo que yo no he presidido la corrupción. Un error tuyo. Rajoy se tiene que presentar para borrar esa imagen. Ahora quiere volver a combatir la corrupción incluso dentro de su propio partido. Por eso lo quiere. El primer motivo es corregir. Él no quiere pasar a la historia como el presidente que no combatió la corrupción. Y no le da importancia porque nadie se la da a lo que yo no perdono a Rajoy. Si Rajoy de todos los presidentes posibles, el que me produce más rechazo es Rajoy. Por la unidad de España, por Cataluña, porque es él el responsable directo y máximo responsable de haber hecho del separatismo catalán la hegemonía política y electoral en Cataluña. Rajoy es el que ha hecho eso. Sin embargo, Rajoy no es pensando en la unidad de España, porque él cree que ya la ha combatido, porque todo lo que hagan los catalanes separatistas será combatido por el Tribunal Constitucional, que él dirá, es una obra mía, soy yo el que he inventado la ley para que el Tribunal Constitucional sea el cañón que destruya el separatismo catalán. Por eso a él no le preocupa. Dije ayer, antes de ayer y siempre, que tenemos que ponernos en la cabeza de los políticos, no pensar con nuestra propia cabeza, con la de ellos. Entonces Rajoy se va a presentar de nuevo, es inútil, está empeñado. Primero, sabe que va a haber nuevas elecciones, sabe que es imposible que los varones del PSOE autoricen un pacto de Sánchez con Pablo Iglesias. Y es imposible, todo gobierno hoy basado en Rivera es imposible. Luego, las elecciones son inevitables. Vuelva a Rajoy. Es el primer elemento que quiere presentarse, es para borrar su imagen de haber sido débil con la corrupción. Quiere volver a combatir la corrupción. Segundo tema, ese es el primero. Claro, y él dice... Los que no analizan nada, como es por ejemplo Casimiro Abadillo,
interpreta a Rajoy como diciendo o yo o el caos. Mentira, no sabes nada, pobre hombre. Con razón has perdido el poder en el mundo. Y no digas más tonterías. Él no piensa que es yo o el caos, no. Lo que piensa es que es imposible un gobierno alternativo al del PP. Eso sí está convencido. Pero no porque sea un caos, sino porque no ve posibilidades de otro gobierno. Porque nadie piensa que yo o el caos. Eso no existe como alternativa. Eso es una expresión periodística que se emplea para los dictadores, pero que no es verdad en la realidad. Porque la realidad nunca es un caos. Busca ordenarse por sí misma. Ya decía Bergson que en realidad todo orden nuevo es una disposición diferente de elementos ya conocidos en el pasado. ¿Qué es lo que quiere Rajoy? Exactamente eso. La previsión de Bergson, poner los elementos ya conocidos en el pasado, darles otro giro para que él pueda combatir más la corrupción. Y en cambio, dejar el asunto del separatismo en manos del Tribunal Constitucional. Pero hay otro elemento dentro de la psicología de Rajoy que le está influyendo. Él considera que es una injusticia, figuraros, si es políticamente tonto, políticamente, porque de tonto no tiene nada, que considera que es una injusticia que él que ha salvado la economía española hoy sea tan mal tratado, de tal manera que daba pena cuando se decía, si es que estoy solo, si es que nadie quiere hablar conmigo, vaya líder que se dirige a todos los españoles diciendo, pero si es que no quiere nadie hablar conmigo. Bueno, da ganas de llamarlo a ese hombre, ven aquí, ven a hablar conmigo, ven, te invito a comer, pobre hombre. Esa es la impresión de imbécil que ha dado Rajoy. Pero eso es pasajero, porque lo permanente en él es que no tolera esa injusticia. Si a mí no me hacen esto, eso no puede ser. Yo soy el triunfador, estoy alabado en toda Europa, desde China a Estados Unidos. Todos dicen que soy el mejor gobernante de Europa, el que ha llevado a un crecimiento económico más alto de Europa. ¿Cómo voy a admitir esta injusticia? No lo admito, yo no dimito, voy a demostrarlo. Y dice, ¿por qué? Porque es injusto que después de haber salvado a España lo traten de esta manera, que nadie quiere hablar con él como si fuera un apestado, que lo es para las fuerzas políticas, que están utilizando el pretexto de Rajoy para dar más credibilidad a un gobierno de coalición de izquierda. Utilizan la soledad de Rajoy. Eso nada, cuidado, nosotros podemos lo que sea, votar o alianzas con Rajoy, eso es lo último. En eso están todos de acuerdo, ¿sí? Pues vais a estar de acuerdo en que va a haber nuevas elecciones y las va a ganar Rajoy, con mayor porcentaje que hoy. ¿Cuál es el error de Rajoy por considerar que es injusto? Pues como es un hombre que no es muy inteligente, que políticamente no lo es, será memorión para hacer nuevas oposiciones, es un hombre listo, ha tenido la dignidad que no tuvo en la televisión cuando lo insulta gravemente Sánchez, allí no tuvo la dignidad de levantarse e irse. Hoy sí la ha tenido, aprendió allí. Allí le dijeron, y le llegaría a sus oídos, no yo, la idea, no has tenido dignidad, tenías que irte de la televisión ante los insultos de Sánchez. Hoy, en cambio, cuando se entera que la tarde que él va a ver al rey, ya sabe que el rey, sí, Felipe VI, ha cometido la gravísima imprudencia, la gravísima torpeza de comunicar a otro candidato las palabras que él había dicho Pablo Iglesias, eso está prohibido. Todo lo que pase en España a partir de ahora tiene dos culpables. Uno es Pablo Iglesias, pero el otro es Felipe VI. ¿Por qué tiene que avisar a los demás candidatos de lo que le ha dicho a él en la entrevista? Eso no dice nadie. Eso es un horror, porque él ha provocado la reacción. ¿Veréis? La de Rajoy. Podemos no reaccionó. Al contrario, sonriendo, dice, vaya, sin conocer el gobierno y ahora me han hecho el favor de que ya tengo designados hasta los ministros. Pero sonriente, sin dignidad, lo había insultado, puesto en ridículo y no responde con dignidad. Ese es Sánchez. Y Rajoy, que tenía la lección aprendida de no haber tenido dignidad en la televisión, le surge la dignidad inmediatamente, que se entera de las palabras que Felipe VI le ha transmitido a Sánchez sobre el proyecto de gobierno que ya tiene acordado, porque él le dice al rey, le miente, y le dice que ya está acordado. No le están diciendo que él tiene una idea de gobierno y que se reunirá. No, le dice, ya está acordado, incluso tengo los ministros, figúrate, ¿cómo Felipe VI va a dudar de que le esté diciendo un jefe, un candidato, que ya tiene el gobierno acordado y que él va a ser el vicepresidente? ¿Cómo puede dudar de que eso ya es un hecho cierto? Que no es
una propuesta que piensa él hacer. No, le da como hecho. Y la prueba es que Rajoy se lo cree, pero no al pie de la letra. No es tan tonto Rajoy como el rey. El rey sí que se lo cree. Y lo transmite a Rajoy, el rey, como si fuera un acuerdo ya cerrado. No, y Rajoy lo interpreta bien. Sabe que es imposible, que ese acuerdo no existe, que puede existir. ¿Y qué hace? Tener la dignidad, renuncio a la investidura. No a ser candidato, cuidado, sino que en este turno yo renuncio, que hablen los demás. Si ya tiene una mayoría susceptible de haber acordado un gobierno, sus ministros y los medios de comunicación a quien que le corresponda, que se pongan al rey, que vayan a la investidura, y si lo tienen bien, y si no, yo me reservo mi derecho a presentar otra vez mi candidatura. Correcto. Ahí no hay la menor falta de respeto al rey, ni hay absolutamente ningún desprecio. Que el rey, porque el rey lo ha ofrecido, que él ha dicho, que como era el partido más votado, le proponía para la investidura. Y Rajoy le dice que no, porque ya le acaba de decir el rey por la mañana, y ahora se lo confirma, que ya el gobierno está formado. ¿Por qué va a hacer el ridículo él? No hay el menor reproche, porque Rajoy ha actuado con dignidad. La que no tuvo en la televisión la ha tenido ante el rey. Culpable, Pablo Iglesias por un lado, Sánchez por otro, que no la tiene dignidad tampoco, y el rey por otro, que tiene la misma dignidad que Sánchez. La misma que Pablo Iglesias. Vuelvo al análisis de Mariano Rajoy, que es donde descansa hoy el secreto del inmediato futuro de España. Porque sigo diciendo que hay próximas elecciones. ¿Por qué es ridículo? ¿Por qué Rajoy falla como personalidad política? Porque cree que es injusto en política que pierda el poder cuando ha tenido un éxito económico. Pero este hombre es que no conoce la historia. Como Necker, salvando la distancia, que es algo parecido a lo que le sucedió a Necker, eso que dice Mariano Rajoy, que no entiende que habiendo tenido éxito en la economía... Hay dos ejemplos. Uno muy difícil de entender, que es el que tú has nombrado, Necker, que yo lo voy a explicar ahora, y otro mucho más fácil, que lo diré después. Pero el de Necker, el padre de Van Steyl, lo llamó Luis XVI para que resolviera un tema financiero, un problema de dinero que no tenía el Estado francés, no tenía dinero. Y llamó a Necker para que hiciera una reforma financiera, que obtuviera el dinero. Y luego en sus memorias, Necker explica que no comprende cómo, habiendo tenido tanto éxito, porque resolvió el problema financiero, pues el rey lo despidiera. No lo entiende. Y entonces la contestación es sencillísima. Dice, pero ¿cómo no lo entiende? Porque no era un político. Pero si te llamó para que resolviera un problema financiero, ¿no? Lo ha resuelto, por eso te despide. Ya no te necesita. Si hubiera sido un político, hubiera retrasado la solución del problema financiero o lo hubiera impedido para que tú hubieras durado de primer ministro. Ese es el ejemplo de Necker. Pero hay un ejemplo mucho más claro, que es final de la Guerra Mundial. Héroe indiscutible en Europa. Churchill, héroe indiscutible del jefe del Partido Conservador. Ganar nada menos la guerra a los alemanes. Haber salvado a Inglaterra de la invasión de Hitler. Sangre, sudor y lágrimas, sí. Mussolini, Hitler, todos derrotados por Churchill. Bien, ¿y qué hace Churchill? Va a las elecciones y las pierde. ¿Quién gana las elecciones? Attlee, Partido Laborista. Todo político tiene que saber eso. ¿Cómo se puede emplear la palabra justo o injusto? ¿Que no es justo? ¿Pero qué tiene que ver la idea de justicia con los triunfos o los fracasos en política? ¿Desde cuándo hay un tribunal, que en este caso sería el pueblo, que haga justicia a nada? Si el pueblo es un ignorante absoluto de la política. Ese segundo error. Luego, Pedro, te daré paso. Pero quiero seguir analizando los elementos que confluyen en la psicología de Mariano Rajoy, no en la mía, para explicarse por qué es tan testarudo, por qué no renuncia, quiénes son los culpables verdaderos de las traiciones, de las faltas de levantar contra su deber secreto, que son Pablo Iglesias y el rey Felipe VI, no Rajoy. Sigo. Ese es el segundo elemento. Pero hay un tercero, otro elemento. Porque el tercero es que Rajoy sabe que no hay ninguna alternativa de gobierno que no pase por su partido. ¿Lo sabe? Porque conoce. ¿No le llamáis aritmética? ¿Acaso es que es posible hoy que Pablo Iglesias, conociendo su personalidad y con total independencia de la oscuridad de sus finanzas, es que hay alguien que dude de que Pablo Iglesias es imposible que entre ya en ningún tipo de gobierno? Eso lo sabe Rajoy. Entonces, como sabe todo eso, pese a las presiones familiares que dicen, eso sí que yo no lo sé, de su mujer que no quiere que se presente, se va a presentar y no va a aguantar 1 ni 2 años.
Va a estar toda la legislatura, preparar su sucesión como hizo Aznar, que también es otro de los motivos. Él quiere irse dejando una retaguardia ante la que no sea el perdedor y el traidor. Y quien pierda de vista hoy la personalidad de Rajoy está perdiendo de vista cuál es el futuro inmediato de España y de las próximas elecciones. A ver, Pedro, ¿qué es lo que querías decirme? Simplemente me he acordado de cuando estaba haciendo la disertación acerca de lo que es la psicología de la gente a la hora de votar. Claro. Y he recordado a Churchill, que es el primero que me vino a la cabeza cuando dijo el ejemplo. Pues también me he acordado que no perdió las elecciones, sino también recordar que Churchill llegó al poder siendo anteriormente defenestrado por su campaña en los Dardanelos, que le llamaron el apodo famosísimo del carnicero de Galípoli. Sí. Y que ya subió, como sabemos todos, y a usted supongo que esa parte de la historia de Europa es fundamental. Sí, la conozco muy bien. Accede al poder por sus críticas a Chamberlain. Sí. Y con la frase que ha repetido usted, que era de Roosevelt, la de no tengo nada que ofrecerle salvo sangre, sudor y lágrimas. Eso es. Pues nada, se forjó defenestrado, que fue degradado, siendo el primer Lord del Almirantazgo, alguien que podría parecer que ya estaba acabado, pues llegó a ser el hombre más importante en Europa, sin duda, en esa época. Y luego perdió las elecciones. Simplemente nada, que me ha recordado eso al citar cómo la psicología de las masas a la hora de votar no se guían por las tendencias que pueden tener a lo mejor una persona, un economista, un intelectual, que si no se pone en la piel de la gente, no conoce bien los sentimientos y las directrices que siguen las masas a la hora de votar, pues comete errores muy grandes. Bien, mi resumen es el siguiente. Primero, ha quedado anulado de toda combinación de gobierno Podemos, por el carácter verdaderamente aventurero y vanidoso de Pablo Iglesias. Su egolatrismo es de tal naturaleza que lo antepone al interés suyo personal y de su partido para llegar al poder. No se puede aspirar al poder cuando antes de estar en el poder ya la vanidad desborda el control, la pasión de vanidad y la apariencia de poder desborda el control de esa propia pasión. Pablo Iglesias está anulado. Sánchez está también anulado, pero solo si se somete al Comité Federal podrá estar hábil para seguir estando al frente del Partido Socialista en las próximas elecciones hasta que no se celebre un congreso del partido donde sea elegido un nuevo presidente, que él lo sabe. Él sabe esa desesperación contra el tiempo. Claro que me parece ridículo la frase con la que el mundo dice Sánchez e Iglesias chocan sobre los tiempos. ¡Qué cursilería! ¡Qué pedantería! ¿Cómo que chocan sobre los tiempos? Primero, la frase es mentira. Es el PSOE e Iglesias chocan sobre los tiempos, no Sánchez. Sánchez está de acuerdo en Iglesias en que no hay tiempos, que el tiempo es sentarse en las poltronas, en los sillones. Esos son los tiempos. Los dos, igual, no quieren más que sentarse, ser cargos públicos. Pero el PSOE no. El PSOE hay otra tradición. Y el PSOE ha dicho, no, primero dialogar. Y si se llega a un acuerdo o no se llega, en el diálogo se sabrá si podemos o no pactar. A eso le llaman tiempo. ¿Tiempo de qué? Eso de los tiempos es Cristo, Jesucristo, no es tiempo de higos. En la higuera, ¿qué es esto de los tiempos? ¿Que no es tiempo de higos? Condeno a la higuera a secarse. ¿Cómo? ¿Que no es tiempo de formar gobierno? Condenado a secarse a Pablo Iglesias. Eso es lo que le va a pasar. Y le ha pasado ya. Pero bueno, seguimos viendo cómo, que estoy haciendo el resumen, eliminado Iglesias y Sánchez, ¿qué queda en pie? El Partido Socialista Obrero Español. Eso claro que queda en pie. Queda en pie también el partido de Pablo Iglesias y también queda en pie el Partido Popular, Rajoy. Y de los tres, porque Izquierda Unida está acabada también. No solo porque ha cogido 2 diputados, nada más, sino porque también se pliega. Sí, porque tendría ahora una oportunidad si Garzón se plantase ante Iglesias y pusiese de manifiesto lo ridículo que ha sido en vez de aceptar... Garzón. Porque, si lo hubiera dicho, es que es esto. Al final dijo también... No, es programa, repitiendo lo de Anguita. Pero claro que si fuera, no hay nada más que nacionalistas, es decir, separatistas, PSOE y PP. No hay más en España que eso. No hay más. Todo lo demás es mentira. No cuenta. Ni Podemos, aunque haya 5 millones de españoles que lo han votado. Y hubiera 50, no cuenta. No podrá gobernar, no puede gobernar. Porque lo impide el propio carácter de Pablo Iglesias. Ayer en Rejón vi yo
un trozo de la entrevista que le hizo esta señora Pastor. Sí. Bueno, fue el de lamentar. Es que no hubo ni una sola respuesta a las preguntas de la periodista. No había manera de sacarle una respuesta a nada. Y eran cosas que sí o no. Pero usted va a hacer... Ni una sola vez se supo qué pensaba Errejón. ¿Creéis que de esa manera se puede apoderar del poder? Sí, de los españoles desde luego. Si Franco duró 40 años, figuraros, cualquiera... No, pero hace falta tener una guerra civil detrás. Termino diciendo que, claro, como las elecciones favorecen al PP y a Rivera y perjudican gravísimamente a Podemos, y no tanto al PSOE, porque depende de la firmeza del PSOE de estos días, de hoy, mañana, sábado, esta semana y el sábado, depende de la firmeza del PSOE, con la que aparte de la carrera hacia el gobierno, a Sánchez, que salve las elecciones y saque más votos que antes. Si sale un nuevo líder, una nueva cara, no tiene por qué coincidir el secretario general, que hasta que haya un congreso no se puede cambiar, con el candidato a la presidencia, que el PSOE puede designar a otro. Bueno, si hay un nuevo candidato del PSOE apoyado por el aparato, ese saca mucho más votos que los que ha sacado Sánchez. Entonces, con esa hipótesis, y que Rajoy va a vencer y aumentar sus votos, y Rivera también, yo vaticino y digo, y si me equivoco me lo recordáis, y diré entonces qué motivo hay, porque yo hablo según los datos que hoy tengo, pero está en mi cabeza siempre abierto a que me den una información que hoy no tengo yo. Con eso termino. Es decir, ratificando mi análisis de ayer y de antes de ayer. La estrategia que dice que han llevado tanto PSOE y Podemos. Mira, me ha recordado mucho, que ya he citado alguna vez, pero ahora creo, mi modesta opinión, que se ha visto muy claramente. Cuando han tenido la opción, hipotética, especulativa o no, de formar gobierno Podemos y el PSOE, creo que ahí se ha visto perfectamente lo que hemos dicho alguna vez aquí, lo que es el dilema del prisionero, o sea, la teoría de juegos en la que los dos, la mejor solución óptima sería la cooperación, o sea, cooperar. Ellos, ¿qué es lo que han hecho? O sea, la no cooperación por parte de los dos, que es lo que conduce es al máximo perjuicio común. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, y eso es en lo que se basa el equilibrio de Nash, es que busca su mejor opción, la suya propia, teniendo presente las opciones del otro. O sea, es decir, piensa siempre en lo mejor para él. Está muy bien lo que dices, Pedro. Es que es exactamente lo que ha pasado con Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que ocurre, Antonio? Pues que si tú piensas únicamente en lo mejor para ti y el otro va a pensar que tú estás pensando eso, lógicamente él va a pensar en lo mejor para él. Desde luego. ¿Qué ocurre? No cooperación, máximo perjuicio en común. Con lo cual, ambos, si tan inteligentes presumen ser, si hubieran sido ambiciosos de verdad, lo que hubieran hecho es cooperar. Claro. Para acceder al poder. Luego ya pasaría lo que pasaría, pero ya de entrada tendrían el poder. Si hubieran repartido el poder de facto, de verdad. Luego ya sería un desastre, sería lo que sea, pero ya lo tendrían en su mano. Pero esa ambición sin límite, por supuesto, de Pablo Iglesias, pero el otro, además de que es bastante más tonto que Pablo Iglesias, sí. Es Pedro Sánchez. Hombre, por Dios. Tiene una ambición desmedida precisamente porque se sabe más tonto y sabe que es un fracasado total como no alcanzará esos objetivos que tiene él. Además, hay una relación sadomasoquista que la produce Pablo Iglesias con todos los que dialogan con él. Por ejemplo, Errejón también está sometido a Pablo Iglesias como un muñeco de trapo. Es su sirviente, don Antonio. Eso es, porque es una relación sadomasoquista y todo lo que entra con él, Pablo Iglesias quiere ese dominio sádico. Y quiere una relación sadomasoquista con hombres y con mujeres. Yo creo que eso sí hay que reconocer. Es un hombre que ha nacido siendo dante y no quiere ser tomante. Sí. Bien, pues ya está definido su psicología. Yo te agradezco. No, puedes decirte lo que quieras, tenemos tiempo. El tema es inagotable. Que creo que lo he visto en este caso, en esta variante que ha habido PSOE-Podemos, que creo que han desaprovechado para ellos en su objetivo de una manera escandalosa, esa opción tácita que tenían de alcanzar el poder de facto, sí. La han perdido por su ambición pura de poder, su falta de estrategia. Si fueras un estratega de verdad y un táctico, hubieran visto que la mejor manera de alcanzar el poder y quitar al PP de en medio, que es su objetivo, habría sido la cooperación, no la no cooperación por parte de los dos. Pero el tema, Pedro, es explicar por qué hombres que llegan eso se lo dejo a usted, Antonio. Bueno, yo pongo el modelo, ya usted... para eso voy a rematarlo. ¿Por qué hombres que han llegado a una posición tan extraordinaria
de estar discutiendo, dialogando, hablando o pactando el poder en España, como es Pablo Iglesias y Sánchez, ¿por qué la echan a perder? ¿Por qué la destruyen? Porque no es la inteligencia ni la voluntad la que constituye las escaleras que conducen al poder, sino las ambiciones. Y la ambición no tiene nada que ver con la inteligencia. No tienes la ambición que corresponde a tu inteligencia, ni siquiera la que corresponde a tu voluntad. Un hombre voluntarioso y ambicioso sí puede tener el control, pero cada vez que aparece la fantasía destruye la fuerza de la inteligencia y de la voluntad, porque la fantasía no tiene nada que ver con la imaginación. La imaginación sí, porque la imaginación hace concebir lo que aún no ha sucedido, pero que puede suceder. La fantasía no. Y Pablo Iglesias es un fantástico, un fantoche, cuando dice que va a ser presidente del gobierno, o que se conquista el cielo al asalto. Esas tonterías de niño, ese es un niño de colegio que está soñando ser presidente del gobierno, como si tuviera 12 años sentado en el pupitre, soñando que va a ser presidente de España. Porque su voluntad y su carácter no está preparado para su ambición de cargo y de vanidad. Lo que él quiere, claro, dice, no, es que es un hombre de izquierda. Es que Pablo Iglesias siente de verdad muchísimo que haya una señora que se quede sin luz o que la echen de la casa. No, es un hombre que siente la injusticia. Sí. ¿Por qué entonces está con esa contradicción permanente del dinero que gana y lo que está predicando? ¿Por qué no es coherente? ¿Y por qué, siendo coherente, aunque lo fuera, por qué pretende tener un poder excesivo de adelantarse al otro? ¿Por qué quiere distribuir el poder en lugar de que se lo distribuyan? Porque él no tiene conocimiento realista de la situación política. No sabe lo que es el poder, no sabe por qué está donde está. Ha sido audacia enorme, pero con una diferencia, que la audacia, para que sea una virtud, tiene que estar templada y contenida dentro de algo que se llama prudencia. Un hombre imprudente nunca podrá ser un hombre audaz. Niego que Pablo Iglesias tenga entre sus virtudes la audacia. Es una palabra que he dicho aparente, para llegar a definirla. Como no tiene prudencia, y eso todos estarán de acuerdo conmigo, lo que parece audacia no es tal. Se llama temeridad. ¿Y de qué es la temeridad? Una cualidad del irresponsable. Ese es Pablo Iglesias, un irresponsable temerario, que no tiene sentido del ridículo, por supuesto, pero el ridículo y el sentido del ridículo son fundamentales en la vida para no traspasar fronteras que no se pueden rebasar sin caer a un precipicio de la nada. Un fantasioso está en el borde del precipicio de la nada. Y Pablo Iglesias va a caer a la nada. Acordaros de mis palabras. Porque no tiene control de sí mismo y porque es un hombre temerario y no audaz. En cambio, Sánchez está jugando con fuego porque tiene la audacia de desafiar al propio partido que lo ha nombrado secretario general. Lo ha desafiado. Le han advertido que no podía hacer nada ni sentarse a gobernar cuando estuviera hablando de derecho a decidir. Lo ha incumplido. Ahora tiene a todo el Comité Federal en contra. Con esto termino. Quiero decir, mi pronóstico es acentúan las posibilidades de que haya nuevas elecciones. Segundo, digo que las va a ganar esas elecciones con mucho más votos que ante el PP y que también va a subir Rivera y que van a bajar el voto del PSOE si se presenta Sánchez. Pero que si Sánchez no se presenta y nombran otro candidato nuevo, el PSOE sacará más votos que Rajoy. Si hace esa operación interna, el Comité Central, quien gana las elecciones es el PSOE, siempre que expulse de su seno, no del partido, pero que lo aparte de la carrera hacia el gobierno a Sánchez. Y naturalmente Podemos va a disminuir sus votos en una proporción tan grande que ya sería un milagro que sacara la mitad de lo que ha obtenido hasta ahora. Porque ya no puede presentar las coaliciones en común de Barcelona, ni las mareas, ni el Compromís. Ahora se va a reducir a su verdad. Y su verdad es que si hoy tiene 65 diputados, lo más que va a sacar será 35. 20 los tiene ya perdidos. Figuraros hasta dónde me atrevo a decir y hablar, porque estoy seguro del fracaso estrepitoso de Pablo Iglesias. Y el tiempo, los días que pasen, se van a ver como unas losas cayendo día a día sobre Pablo Iglesias como haya nuevas elecciones. Quien tiene todas las de perder, Pablo Iglesias.